Bienvenidos a esta clase el día de hoy. Vamos a estar viendo Job y los caminos de Dios. Seguimos con Job otra vez. Vamos a abrir para empezar con Job, para seguir con Job. Vamos a irnos primero a Isaías 55, 8. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Isaías 55, 8. Dice la palabra de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esto nos pasa muy comúnmente. Vamos a estar hablando sobre Job y los caminos de Dios, pero primero nos dice Isaías y dice el Señor, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces, muchas de las veces creemos saber cuáles son los caminos y la voluntad de Dios, cuáles son los pensamientos. De hecho, el religioso cree que en todo momento conoce los caminos de Dios porque cree que los caminos de Dios son sus caminos de Él. Y esto es algo equivocado. Los caminos de Dios no son los mismos que el del hombre religioso, ¿sí? O sea, muchas de las veces confundimos. O sea, tenemos la idea de conocer los caminos de Dios, pero muchas de las veces los pensamientos de Dios, por ejemplo, los pensamientos de Dios son de misericordia y los del religioso son de condenación, exactamente. Entonces muchas de las veces creemos conocer los caminos de Dios y resulta que los caminos de Dios son muy distintos a lo que yo estoy pensando o meditando. Entonces llegamos a creer conocer los caminos de Dios, pero son muchas veces muy diferentes. Nosotros pensamos que Dios tiene unos planes para nosotros y muchas de las veces la realidad es que Dios tiene otros planes muy distintos para mi vida, amén. Entonces vemos cómo confundimos, vaya. Los caminos de Dios son impredecibles. ¿Por qué decimos que son impredecibles? Porque no se pueden predecir al 100%. Nosotros como hijos de Dios nos podemos dar una idea. Nosotros como hijos de Dios podemos tener un entendimiento, así más o menos. Pero la realidad es de que muchas de las veces no podemos entender realmente los planes y los propósitos de Dios. Por ejemplo, en la aflicción del justo que vimos en otras veces en la vida de Job. Job no entendía cuál era el propósito para su vida, pasar por todas esas aflicciones. Pero ¿qué era lo que Dios quería? Dios lo quería probar. Dios quería ver si él verdaderamente estaba con él en las buenas y en las malas también. Muchas de las veces Dios quiere que le demos la gloria y la honra dentro de la prueba, dentro de la bendición, pero también dentro de la prueba, amén. Dios quiere que nosotros correspondamos a ese amor tan grande, ese amor infinito. Por ejemplo, una de las cosas cuando Samuel es mandado a que unja al rey Saúl, y de repente la verdad que vemos es que el rey Saúl se aparta de los caminos de Dios. El rey Saúl se va en otra dirección muy contraria a lo que es los caminos de Dios. El rey Saúl se va por sus propios caminos, por sus propias decisiones, por sus propias metas y por sus propios sueños, como a lo mejor lo hacemos todos en esta vida, que vamos por lo que nosotros deseamos, por lo que ven nuestros ojos, porque lo que nuestro corazón quiere, amén. Y vemos cómo muchas de las veces estos no son los propósitos de Dios. Vemos cómo Samuel, cuando Saúl se aparta y hace lo malo delante de Dios, Samuel llora por Saúl, porque ha sido desechado. Y al punto de que Dios vuelve otra vez hacia él, vuelve otra vez a comunicarse con Samuel, y Samuel seguía llorando. Y Dios le dice, o sea, ¿qué haces ahí llorando? ¿Qué haces ahí
todavía llorando por Saúl si yo ya lo he desechado? Sí. Entonces vemos cómo los pensamientos de Dios no son los mismos de nosotros. No son los mismos, porque Dios tiene unos pensamientos y nosotros tenemos otros completamente distintos. La palabra pensamientos viene de la palabra hebrea machas habot, que se refiere, fíjate, la palabra pensamientos se refiere a planes y propósitos. Obviamente pues estamos viendo los pensamientos de Dios. Se refiere a planes y propósitos de Dios. A eso se refiere. La palabra pensamientos, fíjate, cuando tú estás pensando, la palabra hebrea dice que viene de que tú estás planeando y creando propósitos. Eso significa pensar. Planear y crear propósitos dentro de nuestra cabeza. Entonces vemos cómo Dios crea planes y Dios crea propósitos. Sí. Aún en las dificultades, como lo vemos en la vida de Job, aún en las dificultades de Job, aún en la muerte de un familiar, de un ser querido, Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida. A veces no podemos entender las circunstancias por las que estamos pasando, a veces no podemos entender los planes y las circunstancias por las que estamos pasando. Mucha gente dice, mucha gente que no comprende y que no entiende los caminos de Dios, dice, ay, es que Dios es bien malo, es que Dios es esto, Dios es lo otro. Pero no, la realidad es que Dios tiene un propósito en medio de toda esa angustia. Dios tiene un propósito en medio de esa prueba. Dios tiene un propósito en medio de esa lucha que estamos pasando, amén. Pero a veces no la comprendemos. A veces no entendemos los planes, los propósitos, los pensamientos de Dios. Pero Dios tiene unos pensamientos muy distintos a los de nosotros. Para empezar, nuestra vida nosotros la hacemos alrededor solo de este planeta Tierra. ¿O quiénes de nosotros tenemos planes para la vida eterna? Planes para la segunda vida que vamos a vivir en la eternidad. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué carro vamos a andar? ¿Alguien tiene planes? No. La realidad es que nadie hacemos planes para la segunda vida. Todos nuestros planes y nuestros pensamientos, aún esa ansiedad que nos puede llegar a dar a veces, está hecha alrededor de esta vida secular, de esta vida terrenal. Entonces vemos cómo Dios tiene unos planes y unos propósitos, pero para la vida eterna. Dios lo que quiere es que estemos con Él, pero nosotros tenemos unos planes y unos propósitos alrededor de esta vida terrenal, de esta vida que perece, de esta vida que se acaba, amén. Entonces, luego sigue diciendo la palabra caminos. La palabra caminos viene de la palabra hebrea derek. Y derek se refiere a las acciones y las decisiones, obviamente, de Dios. Porque estamos viendo de Dios, ¿no? Estamos viendo los caminos de Dios. Entonces, los caminos de Dios se refiere a los derek de Dios. Que quiere decir acciones y decisiones de Dios. Acciones y decisiones. Cuando dice la palabra 55.8, Isaías 55.8, que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Dice, mis mashabot no son vuestros mashabot, y mis derek no son vuestros derek. Así dice en el hebreo. Que bueno, con puro hebreo, ¿no? Pero así dice. Entonces, la palabra, fíjese, pensamiento se refiere a planear y hacer propósitos. Pero solamente planear, ¿sí? Y la palabra caminos se refiere ya a tomar acción o decisiones. Dice uno cuando vas en Google Maps, ¿por dónde me voy? No, pues por la derecha. Tú ya estás tomando una decisión, ya estás planeando, ya estás creando un propósito, ¿sí? Para tu vida.
estás tomando una decisión. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo en ese mismo 55:8 que entonces podemos entender, en Isaías 55:8, podemos entender que los caminos de Dios son incomprensibles. ¿Por qué dice que son incomprensibles? Dice, porque no los podemos entender al 100%. Podemos tener una idea. El Hijo de Dios, como le digo, puede tener una idea de lo que son los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque viene escrito en la palabra. Pues te puedes dar una idea, te puedes dar un pensamiento, pero no puedes entenderlos al 100% en tu vida. O sea, refiriéndonos a los propósitos de Dios, que estamos pasando por medio de esa angustia, que estamos pasando por medio de esa aflicción que está sucediendo ahorita en nuestra vida, amén. Sí. Entonces vemos cómo podemos darnos una idea, pero no pueden ser comprendidos al 100%, ¿sí? Entonces, también los caminos de Dios son perfectos. Dice la palabra del Señor es perfecta y restaura el alma. Los caminos de Dios son perfectos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro caminar seguimos muchos caminos, pero ¿a dónde nos llevaron? A una decepción amorosa, a una aflicción, a cualquier cosa. Y a lo mejor sí es cierto, estamos viendo que el justo también sufre aflicciones, ¿sí? Pero la realidad es que para las aflicciones del justo hay un propósito, que es la vida eterna. Pero para las aflicciones de la vida por sí solas, sin Dios, pues no hay ningún propósito. Porque padeceríamos aquí y padeceríamos en la eternidad. Pues ahí no hay ninguna aflicción, ¿sí? El chiste es que todas nuestras aflicciones, que todas nuestras cosas que estamos pasando, las pasemos en Dios. Que si vas a pasar un trago amargo, ese trago amargo lo pasemos en Dios y no lejos de Dios. Amén. Entonces, los caminos de Dios dice que también son justos. El Señor es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. A veces decimos, es que el Señor es bien malo porque no me libró de esto. Pero es que en realidad no sabemos de qué nos libró. Porque hay situaciones y hay cosas que Él nos libra que nosotros ni siquiera entendemos. Sí. Hay veces que nos tuvimos que rebanar un dedo con un buffer y no nos dimos cuenta y el Señor nos libró de eso. Sí. Pero nosotros no lo comprendimos porque no llegamos a mocharnos el dedo. Así es. A lo mejor un accidente de tráfico y Dios nos libró y nosotros no lo entendimos. ¿Pero por qué no lo entendimos? Pues porque no llegamos a ese choque. Y como no llegamos, decimos, es que el Señor no se acuerda de mí. Es que se acuerda de nosotros más de lo que nosotros llegamos a creer. Así es. Así es. Aun cuando no nos acordamos de Él, Él nos libra de cosas. Entonces, los caminos de Dios son más justos de lo que nosotros, aún de lo que nosotros creemos. Amén. Son inescrutables. Dice en una parte de la Biblia, dice, cuán inescrutables son tus juicios e insondables tus caminos. ¿Qué significa inescrutables? Inescrutables quiere decir lo que le dije hace rato, que no se pueden conocer al 100%. Eso quiere decir, o sea, algo que por ejemplo, por decir así, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos comprender la mente humana al 100%? La realidad es que eso es algo inescrutable, porque podemos llegar a pensar, llegar a razonar, pero la realidad es que no podemos llegar a entender. Dice que usamos solamente como el 9% de nuestra mente. Entonces la realidad
es que no podemos llegar a entender nuestra mente al 100%. Ahora imagínense la mente de Dios. Si nuestra mente solamente lo usamos al 9%, ahora imagínense ponernos a mirar dentro de la mente del que todo lo creó y del que todo lo hizo, por el que todo se hizo una explosión y todo se creó. Imagínense, una palabra de Él y se hizo todo. Ahora imagínense meternos en el pensamiento de Él. Si nuestra mente no la podemos entender, o sea, ¿cómo vamos a entender la mente de Dios? Por eso dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son inescrutables. O sea, no los puedes llegar a entender. La palabra, le aseguro que no es ni el 1%. Porque, por ejemplo, existe una galaxia que se llama la galaxia Andrómeda, que está lejos de esta Vía Láctea, que se llama, así se llama esta galaxia, la Vía Láctea. Y Dios no nos ha revelado nada de sus misterios. No nos ha revelado nada de eso. Entonces, hay cosas que el Señor todavía no nos ha revelado. Y no lo vamos a entender hasta que no estemos allá y Él nos los explique. Por eso dice, y aún así va a haber cosas que no vamos a comprender todavía. Entonces los pensamientos y los caminos de Dios son inescrutables. Amén. Y número 5, son diferentes. Son diferentes. O sea, no son los mismos que los del hombre. Es verdad. Ese es el principal problema del religioso. Que el hombre religioso cree que los pensamientos de Dios son los mismos que los de él. Y eso es algo equivocado. Eso es algo equivocado. Porque no porque yo sea su hijo, quiere decir que sus pensamientos de él van a ser los mismos de nosotros. Porque quizás a veces mi cuerpo va a quererse quedar acostado mirando Netflix, mirando YouTube. ¿Sí? Se va a quedar ahí, quedará acostado. Sí. Esa es la realidad. ¿Sí? Y resulta que Dios tiene otros planes y otros propósitos. Dios tiene otros pensamientos para nuestras vidas que estar nomás tirados en un sillón tomándose un café o un té, un chocolate, no sé. Dios tiene otros planes y otros propósitos para nuestra vida. Amén. Pero mis pensamientos son finitos, mis pensamientos son limitados, los de Él no. Los de Él van más allá de esta vida eterna, de esta vida terrenal, van a la vida eterna, amén. Y para meternos ahora sí en Job, para empezar a predicar, ahora sí, vámonos a Job 38:4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Y quién estableció sus medidas? Y si es que lo sabes, dice el Señor. Job acababa de tener un diálogo, una contienda con sus amigos sobre por qué estaba pasando por todas esas cosas. Sí. Entonces, ¿peca Job? No, no peca, porque en ningún momento él reniega de Dios. Pero lo que sí hace es cuestionar a Dios. Eso sí lo hace, lo cuestiona. Y no debemos de cuestionar a Dios. Es como cuando te mandan a pintar unas piedras de blanco y cuestionas, dices, ¿por qué yo? O cuando te mandan a sacar la basura y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué no mi hermano? O cuando te mandan a barrer el patrón, la banqueta, y dices, ¿y por qué yo? Si aquel está sin hacer nada. Pues porque a ti te están mandando, papá. Nomás por eso, nomás porque a ti te están mandando, nomás porque no le están diciendo al otro, te están diciendo a ti. Y tienes que hacerlo. Pero decimos, ¿por qué yo? Así es. Entonces, no se cuestionan los caminos de Dios. Cuando en la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Así, así, así. La gente a veces trata de cuestionar. Pero no se trata de cuestionar, se trata de obedecer.
¿Por qué dice la palabra de Dios que pondrá en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pondrá sus leyes en sus mentes, dice, y sobre nuestros corazones las escribirá? Porque quiere que nosotros cumplamos las leyes de Dios de mente y corazón propia. Sí. No quiere que sea fuerzas, no quiere que sea algo impuesto, no quiere que sea una imposición, quiere que sea algo que nazca del corazón del hombre, del corazón de la mujer, Sí. del corazón del niño. Quiere que sea algo que nazca de la gente. Dios pudo haber creado robots que lo alabaran, tipo inteligencia artificial. Claro, si el hombre la creó, el hombre crea todas esas cosas. ¿Tú crees que Dios no pudo haber creado unos robots que estuvieran nomás ahí? Te doy gloria, te doy gloria. Sí. Dios no pudo haber hecho. Claro. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios nos creó a todos y a todos nos da un libre albedrío. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la realidad es que eso es una decisión que cada persona debe de tomar. Mira, te creé libre y ahí está el cielo. Puedes adquirir la vida eterna. Pero es una decisión de cada uno. A lo mejor yo decido que más importante que Dios es mi cuerpo físico. Y no es malo, pero no creo yo que sea más importante que el que creó ese cuerpo físico, ¿no? Entonces, a veces puedo llegar a pensar que el filosofar, el pensar como ser humano, Sí. o el adquirir un título universitario, son cosas importantes, pero no deben ser más importantes que Dios. Porque la realidad es que sin Dios no pudiéramos nosotros adquirir todas esas cosas. No pudiéramos. O sea, sin Dios nada, ni la silla, ni el plato, ni nada de lo que está, ni el árbol, ni nosotros, nada estuviera hecho. Entonces es súper, súper importante no cuestionar a Dios. Dios es el soberano, Dios es el que hace todas las cosas. Entonces la pregunta que Dios le hace a Job, cuando le dice ¿dónde estabas tú?, es una pregunta retórica. No, o sea, una pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta. Hace la pregunta para que la pienses, no para que respondas. ¿Sí? Eso es una pregunta retórica. Entonces, cuando le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Entonces le dice, o sea, le está diciendo, ¿tú qué? Sí. ¿Tú qué me estás cuestionando? Le dice en una parte más para enfrente, le dice, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando le dije al mar, hasta aquí llega y hasta aquí llega. Así es. Eso es algo impresionante que dice la Biblia. Sí. En Job dice que el Señor es el que le dice al mar, hasta aquí llega y hasta ahí llegas. Sí. Y yo me voy a la playa, me pongo a ver la orilla del mar y verdaderamente hasta ahí donde está ahí. le dice, hasta ahí llega. Exacto. Solamente Sí. cuando hay cosas que se salen de control, el mar se sale. Cuando hay ciertas Sí. cosas que rompen las leyes de la física, se sale el mar. Pero normalmente, comúnmente, el mar llega hasta donde Dios le dice. Porque la realidad es de que si se saliera todo el agua de donde están en los polos y todo, cubriría toda la tierra. Esa es la realidad. Entonces estamos parados, aún estando parados en este planeta Tierra, en algo, en tierra física, es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Amén. Gracias, Dios. Entonces por eso Él es el que nos creó, Él es el que nos tiene parados en medio de un pedazo de tierra, o sea, el que nos da aliento de vida todos los días. Lo que menos podemos hacer es cuestionar sus caminos. Es lo que menos podemos hacer.
¿Los vamos a entender? No los vamos a entender, porque no vamos a entender como Job por qué propósito estoy pasando yo todas estas cosas. Pero lo que sí puedo hacer es reconocer mis debilidades, reconocer que soy una persona débil, que soy una persona que le fallo a Dios y humillarme delante de Dios y pedirle que obre en mi vida. Eso sí puedo hacerlo. Puedo humillarme delante de Dios. Pero si en lugar de humillarme lo cuestiono, pues ¿a dónde? O sea, la realidad es de que no podemos cuestionar los caminos de Dios, ni podemos cuestionar las decisiones de Dios. Las cosas de Dios pasan por una forma, por una cosa. ¿Sí? No podemos cuestionar los caminos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Le dijo a los judíos en el Antiguo Testamento, sus ofrendas y sus holocaustos, dice, me son abominación. ¿Por qué en una parte le dice que le ofrezcan sacrificios y holocaustos y por qué en otra le está diciendo que esos sacrificios son abominación? Porque los estaban ofreciendo sin obediencia. Cuando nosotros ofrecemos una ofrenda de palmas, cuando nosotros le ofrecemos una oración, algo, pero sin obediencia, entonces eso no cuenta. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de obedecer, no de cuestionar, no de preguntar. Ay, es que fulanito iba al trabajo y no llegó. Es que son cosas que no podemos cuestionarlas a Dios. Hay cosas que las vamos a entender hasta que nosotros estemos allá en el cielo. Hasta que nosotros estemos con los ojos abiertos, mirándolo cara a cara. Entonces vamos a poderle preguntar muchas cosas. Pero mientras nos tiene con vida, tiene su misericordia. El día de hoy nos dejó despertar simplemente. Pudimos no haber despertado, pero despertamos. Eso es una misericordia de Dios para nosotros, para nuestra vida. Pero a veces es más fácil cuestionar. O los mentados haters. ¿Te quieres hacer famoso en las redes sociales? Un hater. Millones de visualizaciones. ¿Sí? Pero la realidad es de que en el camino espiritual, en las cosas de Dios, eso no aplica. Debemos de obedecer. Debemos de en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, debemos de obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para encontrar los caminos de Dios. Sí. ¿Cómo podemos encontrar, cómo sabemos que son los caminos de Dios? Primeramente, en los caminos de Dios hay soberanía. ¿Por qué hay soberanía? Dice, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra. Sí. Todo lo que Él creó, todo es de Él. Nosotros creemos que son de nosotros porque nosotros compramos un terreno, porque nosotros compramos una casa, porque nosotros tuvimos un hijo. Y creemos que todo nos pertenece. Pero la realidad es que todo lo hizo Dios. Y Él hace, con lo que Él hace, lo que Él quiere. Eso es soberano. Los caminos de Dios son soberanos. Son de Él, somos de Él y Él nos creó. Entonces Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Sí. Por eso decíamos al principio que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Sí? Creemos que los pensamientos de Dios son los de nosotros, o al menos así esperamos que Dios piense de la misma manera como nosotros pensamos, pero la realidad es que no. ¿Sí? Entonces, para estar en los caminos de Dios, para encontrar los caminos de Dios, también debemos de tener sabiduría. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Eso es tener sabiduría. Eso es tener sabiduría. Estar alejado de los caminos de Dios
no es ser sabio. Sí. Puedes ser una persona súper inteligente, alejado de los caminos de Dios, por supuesto. Inteligente, mas no sabio. Porque la sabiduría no se puede comprar con ningún título. La sabiduría no se puede adquirir en una tienda. La sabiduría no se puede adquirir con un curso que tú hagas. La sabiduría solo dice la Escritura que se le pide a Dios. Dice la Escritura, si alguien está falto de sabiduría, pídasela al compadre, ¿verdad que sí? Al amigo, al primo, al vecino, al tío, al cuñado, ¿sí? No. Dice, pídasela a Dios. Y Él la da por un costo módico de 100 pesos, ¿verdad que sí? No, la da gratis. Sí. La da gratis. No cuesta, pero hay que pedírsela a Dios. La sabiduría no se adquiere en una escuela. Por supuesto que no. Así es. Entonces, los caminos de Dios en misericordia. Los caminos de Dios. ¿Por qué? Dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un religioso. Un hijo de Dios obra en misericordia. ¿Por qué? Porque caminando, tratando de caminar sobre los caminos de Dios ya te has caído, o no nos hemos caído, no nos hemos trompezado. Nos hemos trompezado, nos hemos caído. Entonces, tratando de caminar los caminos de Dios nos hemos caído. Entonces, cuando tú miras otro más para atrás que va caminando por el mismo camino por donde tú venías y se cae y se tropieza, ¿cómo haces? Levantarlo y ayudarlo. Pero la realidad es que el religioso no actúa de esa manera. Un religioso le pega una peinada, pero bonita al pobrecito chamaco que se cayó. Es la diferencia entre un religioso y un justo, entre un hijo de Dios. Debe de haber una diferencia, debe estar marcada una diferencia. Sí. No puede ser lo mismo. Entonces, en los caminos de Dios debe de haber también fidelidad. Así es. Porque una persona que no puede serle fiel a su pareja, una persona que no puede serle fiel a los seres queridos, ¿cómo va a poderle ser fiel a alguien que no ve? Si no podemos serle fieles a lo que nuestros ojos están viendo, imagínate para poder serle fiel a alguien que no ves con tus propios ojos. Entonces, no, es algo imposible. No se podría. ¿Sí? ¿Y cómo debe de ser, ya para terminar, cómo debe de ser nuestra respuesta a los caminos de Dios? ¿Cómo debemos de responder nosotros en esa búsqueda a los caminos de Dios? Bien sencillo, con confianza. Con confianza. Porque muchas de las veces no confiamos con nuestras acciones. Confiamos solo con nuestra boca. Sí. Confiamos solo de dientes para afuera. Sí. ¿Sí? Pero no confiamos con nuestras acciones. Por ejemplo, muchas veces decimos, Dios es bueno, Dios es justo, Dios provee, Dios es santo, Dios es grande. Sí. Pero la realidad es de que cuando, por ejemplo, nos llega a tocar el talento y le embarramos al virotito apenas de frijolitos por encima, Dios santo. ¿eso sería confiar en Dios? No. Eso no es confiar en Dios. Porque con mi boca yo estoy diciendo que confío en Dios, pero con mis acciones digo no, porque si le embarro de más me voy a quedar sin frijoles. No, o sea, tampoco hay que juzgar a Dios. Pero la idea es de que esto es bien sencillo. O crees o no crees.
Así es. O sea, o es lo que dices con tu boca, o es lo que tú estás con tus acciones. O sea, no podemos con una en la boca decir una cosa y con nuestras acciones hacer otra. Entonces debemos de confiar. Número 2, ¿cómo vamos a responder a los caminos de Dios? Con obediencia. Los caminos de Dios solo se caminan con obediencia. Los caminos de Dios se caminan con confianza, pero también es con obediencia. ¿Sí? Amén. Con obediencia. O sea, sin cuestionar. Si nos están mandando a hacer algo, si nos están mandando ¿sabes qué? Ve por esto, ve por lo otro, ve por aquello, debemos de obedecer. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo. Lo que está además después de eso es pecado. Entonces, con obediencia, amén. Con humildad. ¿Qué significa tener humildad? Humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. Y a veces creemos que, como les decía hace rato, que la humillación es algo malo. Y la realidad es que no. La humillación es reconocer hasta dónde yo puedo. Reconocer mis debilidades, reconocer que solamente puedo hasta cierto punto. Y ya, ¿sí? O sea, si una persona, si un drogadicto, con todo respeto lo digo, si un drogadicto no puede reconocer que no puede él solo y que necesita ayuda de especialistas, nunca va a salir del problema. Si la persona siempre dice, es que yo la controlo, ella no me controla a mí, siempre toda la vida va a ser drogadicto. Pero si la persona reconoce que tiene un problema y busca ayuda, entonces, un problema familiar. Mientras yo me quiera hacer el gallo de pelea, el giro, nunca voy a tener una ayuda. Pero si yo reconozco y busco ayuda de un especialista, entonces voy a solucionar mi problema. Pero muchas veces queremos ser los todopoderosos, el que todas las puedo, el que yo todo lo hago, el que yo no le pido ayuda a nadie, ¿no? Sí. Y a veces hay que reconocer que ocupamos ayuda, ¿sí? Y ya por último, la mejor adoración que existe es nuestra obediencia. La mejor adoración que existe es cumplir la palabra, cumplir los propósitos de Dios en mi vida. A veces los pensamientos y los caminos y los propósitos y los planes de Dios no van a ser los que yo tenía pensados para mi vida, pero debemos de confiar que esos pensamientos, que esos propósitos y que esos planes de Dios son mejores que los míos. Los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, reciban bendiciones. Amén. Amén.